Nos vamos. Ahora sí. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos para que puedan entrar solo los audios de las compañeras. Pensé que los había silenciado. Se ve que no. Sí, pero entraron. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno. Les contamos entonces que estamos en la convocatoria 2023 de los FIC. Los fondos de incentivo cultural, como dice ahí, son una herramienta para financiar proyectos culturales. Para poder hacer uso de esta herramienta, su proyecto tiene que estar declarado de fomento artístico-cultural, y ese es en el proceso en el que estamos, que termina el 21 de julio, y que después de pasar por el jurado pasa al Consejo Nacional de Evaluación y Fomento, que es el CONAEF, y allí llegamos al registro, ¿no? Una vez que ustedes llegan al registro, la idea es que consigan, presenten su proyecto a privados, estos privados aporten a su proyecto a través de los FIC y entonces recibirán un incentivo fiscal, una devolución fiscal por su aporte. ¿Quiénes pueden presentarse los FIC? Pueden ser personas físicas o jurídicas, y esto lo voy a repetir porque en bases de años anteriores había como una cláusula de que había que ser una persona jurídica para presentarse a los FIC, y eso no es así. Cualquier persona mayor de 18 años, uruguaya o con residencia legal, puede ser responsable por un proyecto. Las personas jurídicas también pueden ser de tipo público o privado, porque después vamos a ver que hay un beneficio distinto para los proyectos que son gestionados por públicos, pero también pueden aplicar, y pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser asociaciones, consorcios e incluso cooperativas. Y el responsable cultural, que es otra figura que van a ver que les pide allí el formulario de postulación, no es una figura obligatoria como sí lo es el legal, y puede ser la misma persona que el responsable legal, ¿no? La figura del responsable cultural se da sobre todo cuando quien gestiona el proyecto no va a ser el encargado de ver como el desarrollo y la visión general cultural del proyecto. Entonces hay alguien que tiene como más un perfil gestor o de producción, y hay alguien más que se va a encargar de lo cultural, del desarrollo cultural del proyecto. Hay algunas limitaciones para presentarse a los FIC como representante legal, y esos son, bueno, que los integrantes del CONAEF, a excepción de los representantes de los gestores culturales, esto lo aclaramos porque a partir del 21 los gestores culturales tienen un lugar en el Consejo, y bueno, a pesar de estar allí van a poder presentarse porque tiene que ver con su trabajo, digamos, y eso ya está previsto. Los jurados, independientemente de la categoría en la que se presenten o sea, no pueden presentar en ninguna categoría independientemente de la que juzguen. Las personas con parentesco con los integrantes del CONAEF o con los jurados hasta el segundo grado, esto es padres e hijos, o puede ser también vínculos políticos, digamos, en esos grados. Personas que ocupen cargo de dirección en las mismas personas jurídicas de alguno de los jurados, si alguno de los jurados no sé, está en alguna asociación de artistas, por ejemplo, la directiva de esa asociación no podría ser responsable legal. Y bueno, después las personas que tienen relaciones contractuales con la Dirección Nacional de Cultura. Las categorías. Bueno, y acá tenemos la primera novedad. Siguen siendo 7. Audiovisual se sumó videojuegos. Luego, artes visuales, fotografía y diseño, artes escénicas y arte circense, producción literaria, editorial cultural. La categoría G, que hasta el año pasado era museos, espacios y eventos culturales, pasó a ser museos y espacios culturales. Música, turismo cultural y patrimonial. Este cambio en la categoría G repercute en las demás categorías, porque lo que les vamos a pedir es que si su proyecto tiene que ver con un festival o un evento, lo postulen en la categoría que tiene que ver con el contenido. Entonces, no sé, si por ejemplo el Mundial Poético ya no sería un evento, sino que sería un proyecto de producción literaria editorial cultural.
Un detalle no menor que después lo vamos a volver a ver con los aplicables. Los festivales y los eventos, aunque sean de audiovisual y videojuegos, van a correr con las mismas condiciones que el resto de las categorías. Bueno, cuando ustedes se postulan, pueden optar por solicitar ser un proyecto de Montevideo, del interior u oficial. Esto va a tener que ver con dónde se desarrolle su proyecto, en las primeras dos. Y la tercera tiene que ver con quién es el gestor, quién es el promotor. Las categorías son, la modalidad de postulación son muy importantes porque son las que determinan el beneficio fiscal que van a tener las empresas que aporten a sus proyectos. Cuando un proyecto es de Montevideo, el retorno fiscal es del 55%, cuando es del interior es del 65% y cuando es oficial es del 35%. La modalidad de postulación, ustedes la solicitan cuando se inscriben y luego eso puede ser modificado por el CONAEF a la hora de la evaluación. Pero ustedes verán, en las bases te explica claramente que tiene que ver con dónde se desarrolla el proyecto y en caso de que aplique a más de una, si, en tanto sea en Montevideo y en algunas localidades del interior, ustedes tendrán que ver dónde es el mayor porcentaje de actividad. En oficial entran todos los proyectos que se han gestionado, no sé, por intendencias, fideicomisos, asociaciones de amigos. Por única vez, y saben que cometí un error. Y se los voy a decir ahora, porque esto va a quedar para la posteridad y no quiero transmitir cosas que no son. Me equivoqué con lo de oficial. El fideicomiso y las asociaciones de amigos son privados, no son oficiales. Perdón. Los tipos de producción. Su proyecto puede ser pensado para lograr un producto, entonces sería por única vez, o puede ser de producción continua. Esto pueden ser, no sé, los festivales, si tienen una revista, una colección de, de publicaciones, ¿no? Una fiesta tradicional. Entonces, a su vez, cuando ustedes piden continua, si lo que el proyecto que están postulando ya tiene una trayectoria aprobada de por lo menos 3 ediciones o 3 años, van a poder solicitar que el proyecto quede en el registro durante los siguientes 3 años. Eso lo que tiene, creo, de positivo para los promotores es que no van a tener que pasar como todo el tiempo de la postulación, esperar que esté el registro y todo para salir a conseguir las colaboraciones. Ustedes ya saben que son un proyecto PIC, y por ejemplo los que queden ahora en el 23 lo van a hacer hasta el registro del 26 inclusive, entonces tienen como todo ese margen que ya pueden, ya saben que tienen la posibilidad de usar la herramienta y pueden hacer las negociaciones del caso. Cuando se postulen, si postulan a 3 años, piensen en lo que les lleva un año. O sea, ustedes nos van a pasar el presupuesto que necesitan para funcionar un año, ¿no? Y después eso, o una edición. Y eso lo vamos cerrando y lo vamos reanudando cada vez. Eso lo hacemos con el equipo de seguimiento. Bueno, estos son los aplicables FIC de este año. El aplicable FIC es el máximo de dinero que ustedes pueden aspirar a financiar a través de los fondos. No quiere decir que sea el costo total de su proyecto. Sus proyectos pueden ser de mayor costo y pueden elegir financiar solamente una parte por los FIC. Estos son los máximos. La mayoría de las categorías tienen 3.600.000 pesos. Eso incluye artes visuales, fotografía y diseño, artes escénicas y arte circense, producción literaria y editorial cultural, museos y espacios culturales, música, turismo cultural y patrimonial, y esto de los eventos y festivales que sería transversal a todas las categorías. Audiovisual y videojuegos quedaría con 7.100.000, pero esto es para las producciones, ¿sí? Para la producción de audiovisual o para el desarrollo de videojuegos. Es importante que sepan que los FIC pueden convivir con otras formas de financiamiento. Ustedes se pueden presentar a otro fondo público, pueden tener aportes privados, no hay problema por eso. Y también tengan en cuenta que lo que ustedes postulen ahora lo van a poder modificar en caso de que la situación del proyecto cambie.
Lo que no podemos hacer desde la Secretaría es otorgar mayores beneficios o hacer excepciones de cambios bruscos, digamos, en los proyectos. Pero siempre que el proyecto se mantenga como el que fue evaluado por los jurados y declarado de fomento por el Consejo, podemos ir haciendo reformulaciones. No sé, si tenían planeadas 5 fechas y después fueron 6, si iba a venir un artista y después, no sé, por X motivo no pudo ser y va a venir otro, eso no hay problema. Si les entró un aporte por otra vía y entonces el dinero que van a necesitar por los FIC es menor, eso lo van conversando con quien haga su seguimiento y le encontramos la forma de hacerlo. Cuando armen el presupuesto van a tener que tener en cuenta algunas cosas, y acá hay otra novedad que creo que es bien interesante para la gente. Tienen que tener en cuenta que van a tener que hacer rendiciones de cuentas, ¿no? Si el proyecto es a un año, eh, por los plazos, que eso después lo vamos a ver en detalle, y lo vamos a ver también una vez que esté el registro, porque ahora es un dato que, para entender bien cómo funcionan las rendiciones, es un dato que, si bien necesitan saber para calcularlas, no es algo que tengan que plasmar en el proyecto que van a subir a la plataforma. Las rendiciones de cuentas tienen que hacerse por contador público y va con timbre profesional. La primera se hace a los 60 días de recibir el primer aporte y luego cada 90 días se debe hacer una rendición, siempre que haya fondos todavía por ejecutar, ¿no? Pero eso lo vemos luego mejor. Automáticamente se les va a calcular un 10% de imprevistos, que bueno, se rinden, van a ver después las rendiciones, bueno, se rinden de esa manera. Cualquier gasto por fuera de lo que programaron puede salir de ahí, y van a ver en la plataforma que cuando van completando su presupuesto, la plataforma les va a calcular ese 10% y va a modificar el aplicable del que ustedes pensaron a la hora de postular. No, no es algo que tengan que agregar ustedes, digamos. El 1% masiva de administración es un dinero que no se consigna en el presupuesto, pero lo deben tener en cuenta porque es la comisión que cobra la Corporación Nacional para el Desarrollo y para la gestión de los fondos. Entonces, nosotros lo que les recomendamos es que lo tengan como un gasto de administración, lo tengan en mente, para que después no les llegue menos dinero del que efectivamente necesitan para gestionar, y eso también se rinde. Bueno, los honorarios de los promotores están topeados en un 25% del aplicable, ¿no? Eso se mantiene igual que años anteriores. La novedad es que no hay límites para la inversión en infraestructura, que antes era de un 50%. Nos parece importante este cambio, me parece que da como muchas oportunidades de utilización de la herramienta. Entonces, bueno, enmarcado en un proyecto artístico-cultural, ustedes van a poder presentar proyectos que sean íntegramente de infraestructura. Bueno, el ciclo de los proyectos. Bueno, una vez que llegamos a la aprobación del proyecto, forman parte del registro. Ustedes van a tener 12 meses para recibir aportes en la mayoría de las categorías, a excepción de audiovisual y videojuegos, que será de 18 meses. El plazo empieza a correr a partir de que reciben el primer aporte. Ustedes reciben el primer aporte en su proyecto, se genera el convenio que firman con el CONAEF con esa misma fecha, y a partir de ahí tienen 12 meses o 18 según la categoría en la que estén. Y para conseguir ese primer aporte, ustedes tienen tiempo hasta que se publique el registro del año siguiente. Ustedes quedan en el registro 23, entonces supongan que ahora con este cambio de fechas vamos a tener los resultados en septiembre. Entonces van a tener hasta septiembre del año siguiente, que es cuando se va a publicar el registro del 24, para conseguir ese primer aporte. Y después esos 12 o 18 meses van a correr individualmente.
Bueno, ¿qué proyectos se espera financiar a través de los fondos de incentivo cultural? Proyectos que promuevan la creación, distribución y circulación de servicios artístico-culturales. En ese sentido, es como bastante amplio el tipo de proyectos que pueden aplicar a estos fondos. Lo que sí, como lo fundamental de la convocatoria es resaltar esto del servicio artístico-cultural, porque es como el alma de los fondos de incentivo, ¿no? Si bien se pueden presentar proyectos de mucha calidad y muy relevantes, si no cumplen con la condición de ser artísticos culturales, pueden ser descalificados del proceso, ¿no? Insisto que no tiene que ver con la calidad de sus proyectos, sino que tiene que ver con la finalidad de los fondos. Bueno, cuando los datos que les vamos a pedir. Esto también se cambió y creo que también se cambió para mejorar y para hacer más sencilla la postulación, porque hay algunos datos que se piden de forma más flexible, a la vez de que se están pidiendo más datos, pero ahora les cuento. El responsable legal, como les mencionaba antes, la persona que va a ser, la que va a firmar el convenio con el CONAEP, la que va a llevar como toda la gestión con nosotros del proyecto. Si es una persona física, le vamos a pedir su cédula de identidad, y si es jurídica, el certificado notarial, BPS, DGI, al día, y el documento de la persona física que va a representar a esa persona jurídica ante la Secretaría. Los méritos y antecedentes de los responsables legal y cultural, o sea, su currículum, que eso van a ver que cuando la plataforma les pide los recursos humanos, van a tener ahí para adjuntar los datos. La declaración jurada del responsable legal y cultural, que es una nota que también encuentran en la parte de anexos de la plataforma, y también está en la web de los TIC. Es una nota simplemente que menciona que esta persona que firma no está comprendida dentro de los impedimentos que mencionábamos antes para gestionar un fondo. Luego se piden los perfiles, los currículums o los perfiles de los integrantes del proyecto, ¿no? Anteriormente se solicitaban las cartas de aceptación de todas las personas participantes del proyecto. Esto, bueno, entendemos que no siempre es posible porque no siempre está todo definido, pero sí cuando uno piensa una actividad, cuando piensa un proyecto cultural, sabe con qué tipo de profesionales o con qué tipo de artistas espera trabajar, y entonces, bueno, cuando se encuentren en los recursos humanos que tienen que adjuntar, bueno, van a poder adjuntar allí las características del perfil de esa persona con la que esperan desarrollar el proyecto, si no tienen el nombre ya definido. Bueno, sobre el proyecto van a ver que les vamos a pedir un resumen. Tengan en cuenta que ese resumen es el que después pasa a la web del FIC, que es como la gran vidriera que hay para con las empresas, ¿no? Entonces, está bueno que, yo sé que son relativamente pocos caracteres, pero está bueno que se fijen ahí de poner, como todo, traten de poner bien en valor su proyecto ahí, de resaltar realmente lo que quieren hacer, porque es importante que realmente pueda dar una foto de lo que quieren hacer. Después van a ver que hay algunos campos que son generales, como, bueno, dónde van a realizar el proyecto, el objetivo, el público objetivo y demás. Y después cada categoría en cada categoría les van a preguntar algunos datos distintos, que son así como las fichas técnicas en función del área artística a la que se están postulando. Bueno, también va a aparecer, bueno, como lo que hablábamos antes del monto aplicable STIC, el presupuesto por etapas. Para quienes se postularon antes, recordarán que el presupuesto por etapas era un Excel que tenía un formato determinado y debían agregar a la plataforma, además del presupuesto por rubro, que es de lo que venimos hablando
anteriormente. Ese presupuesto por etapas no lo van a tener que presentar ahora al momento de la postulación, sino que lo van a tener que hacer cuando firmemos el convenio. Porque bueno, por esto que les decía antes, ustedes tienen muchos meses para concretar ese primer aporte desde que sale el registro, y en esos meses pueden cambiar mucho las cosas, pueden cambiar las fuentes de financiamiento, pueden cambiar varias cosas. Entonces nos vamos a centrar les vamos a pedir el presupuesto por etapas al momento de firmar el convenio, y así para podernos hacer un mejor seguimiento también, teniendo más claro por dónde van a empezar con nosotros. También se les van a pedir cartas de otras fuentes de financiamiento. Bueno, en caso de que consignen otras fuentes de financiamiento, no sé, que sean externos, ¿no? O sea, que no sea financiamiento propio, sobre todo en los proyectos muy grandes, tener las cartas de las fuentes de financiamiento colabora con la viabilidad del proyecto, ¿no? Te ayuda a hacerte el panorama de la realizabilidad, en realidad. Bueno, también les vamos a pedir las cartas de intención de los espacios donde van a desarrollarse las actividades. Si no tienen la carta firmada por la autoridad del espacio, lo que sea, si tienen un intercambio con el espacio, o sea, algo que le dé la pauta al jurado de que ustedes están, como que es eso, lo mismo, aporta la viabilidad, ¿no? Que están trabajando, que saben que van a hacer una actividad en una plaza pública. Bueno, capaz que no tienen la respuesta de la intendencia, pero se comunicaron, tienen un intercambio. También por el tema de los tiempos entendemos que puedan no tener todo ya firmado y pronto, pero sí que van caminados. Pues, en lo relativo a los derechos de autor, lo van a encontrar como un campo de presupuesto, pero sabemos que no siempre es así. O sea, hay veces que las obras que usan son libres. En ese caso les pedimos que lo expliciten ahí en el campo de texto. Algunas veces las obras son nuevas y todavía no están inscritas, y en ese caso les pedimos que que contemplen el trámite de la inscripción. Y después van a poder adjuntar todo el material que entiendan necesario para mostrar de qué va el proyecto, para ejemplificar mejor lo que quieren hacer en el caso de los que tienen trayectoria y van a pedir 3 años. Esta parte es fundamental, porque, o sea, tener muestra, digamos, de la trayectoria previa, que es la que va a avalar la permanencia de los 3 años, es muy importante. Bueno, y aquí llegamos a la plataforma. No sé, tenemos unos cuantos en el periodo de inscripción, capaz que de unos de ustedes. Vieron que el usuario es su cédula. Si ya trabajaron en convocatorias anteriores, van a poder entrar directamente a crear o gestionar proyectos. No se les van a desplegar las categorías. Lo que les decía antes, que hubo algunos cambios. Van a ver, por ejemplo, que cuando le den crear en audiovisual y videojuego, se les va a desplegar la opción de si es audiovisual o es videojuego, y eso va a llevar a después que los datos específicos se vayan modificando. Bien, esto es la sección de presupuesto. Otra cosa importante en el presupuesto, los gastos en recursos humanos se van a exportar de la descripción del equipo, ¿no? Ustedes cuando ponen los datos del proyecto se van a encontrar con que les están pidiendo los roles en el proyecto, nombre, apellido, el currículum o el perfil, que es lo que hablábamos antes, y ese listado se va a exportar a gastos en recursos humanos. Entonces ahí solo van a tener que poner los montos. Luego la plataforma les va a hacer un resumen del presupuesto. Que como verán, ahí está el 10% de imprevistos que se lo calcula. Y bueno, la evaluación va a contar de 3 grandes ítems, que son calidad y relevancia, presentación y adecuación, y antecedentes y méritos. En esa definición allí, como en ese reparto, digamos, como ven ahí. Y además, que no es menor, está el ítem de la viabilidad, que es esto que les decía antes, de que, bueno,
de que su proyecto, además de ser una buena idea que aporta al desarrollo de la cultura nacional, efectivamente sea realizable, si han tenido en cuenta los rubros necesarios, se han previsto distintos aspectos en la producción que los ayude a efectivamente lograr la realización del proyecto. En este sentido, también les quería avisar que no se preocupen si... no es que hay una instancia de reformulación. El jurado, si considera que, no sé, que te falta tal dato, que no tuviste en cuenta tal cosa, si el presupuesto de un ítem es muy bajo o es muy alto, esas cosas, a través de la Secretaría les vamos a hacer llegar esta comunicación, el detalle de lo que el jurado considera que tienen que reformular, y van a tener 3 días hábiles, que intentamos que sean 5 porque los pegamos al fin de semana, para poder responder. ¿Ah? Y lo mismo con las cuestiones administrativas. Si hay algo en lo administrativo que no quedó bien, primero van a ver que la plataforma les va a avisar, les va a decir, te falta subir esto, te falta poner aquello, pero igualmente si hay algo que no está bien, desde la Secretaría, previo a que el proyecto pase al jurado, les vamos a avisar y les vamos también a dar unos días para arreglar eso. Bueno, sobre lo que viene después de que pasaron por los jurados y efectivamente estamos en el registro, esto ya les digo, una vez que está el registro publicado, volvemos a hacer encuentros con ustedes por categoría y ahí nos sacamos todas las dudas sobre el protocolo de ejecución, qué rendir, cuándo rendir, cómo empiezo, todo eso. Además de la consulta del mail que siempre está abierta, vamos a tener instancias particulares. Pero igual vamos por acá para que tengan una idea de lo que viene después. Esta es otra novedad que creo que va a ser más que bien recibida, y es que hasta el año pasado se podían gestionar 2 proyectos máximo por promotor. Este año eso dejó de ser así y no va a haber límite de proyectos por gestor. Se van a poder presentar y gestionar los proyectos que puedan, que quieran. Bueno, después, una vez que están en ejecución, hay como 2 formas de rendir el proyecto, ¿no? Una es el informe de actualización y avance del proyecto, que es un contacto que van a tener con el equipo de seguimiento. Y ahí no solamente hay como un formulario estandarizado de algunos puntos sobre el proyecto que nos interesa saber cómo va, sino también les vamos a pedir los productos comunicacionales que tengan el logo FIC, las publicaciones, eso también después les vamos a hacer llegar el protocolo de cómo se usa el logo y demás. Bueno, los informes de rendición de cuentas que les mencionábamos, y las auditorías aleatorias. Esto es, cuando ustedes hacen un informe de rendición de cuentas, que es este informe por contador público, le vamos a pedir un listado de los gastos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, rinden 100 pesos y lo gastaron en 3 facturas de tal empresa por tal monto. Aleatoriamente, el contador de la oficina podrá hacer auditorías a distintos proyectos, y ahí sí les va a pedir las facturas y otros datos que normalmente maneja solo su contador. Una vez que el proyecto termina su ejecución, les va a pedir el informe de evaluación final, que eso también lo ven con el equipo de seguimiento, y los que tengan vigencia 3 años, vamos a ir haciendo uno por año. Bueno, el presupuesto por etapas ya les conté, pero que lo vamos a usar después, pero hay un diferencial en el presupuesto que también creo que va a agilizar mucho el uso de la herramienta. Los aportes que reciban se van a liberar en función de lo que ustedes soliciten. Porque este ritmo de rendiciones, que es a 60 días, a 60 días del último día del mes en el que recibieron el primer aporte.
Y luego cada 90, siempre que tengan algún saldo pendiente, ustedes van a tener que presentar un IRC. Anteriormente tenían que completar las etapas presupuestales para que se les liberara. Eso ya no es así, entonces vemos que va a ser como mucho más ágil el flujo del dinero con los proyectos y les va a permitir avanzar mejor. La única limitación que va a tener esto es que la primera etapa presupuestal no va a poder exceder el 40%, esto se mantiene de la edición anterior, y una vez que lleguen a esa primera etapa, como la plantearon, debe estar completamente rendida. Esto es, van a tener que presentar el IRC por el total del dinero de la etapa y el formulario de avance de ejecución del proyecto. Pero después el dinero va a fluir en función de cómo lo vayan solicitando. El plazo de inscripciones, como les dije hace un rato, es hasta el 21 de julio. Estamos ahí en consulta FIC para lo que necesiten. Y bueno, y ahora los escuchamos. ¿Tienen alguna consulta? A ver el chat. ¿Dónde estamos? Ay, siento perdón. ¿Quién más? Hola, yo soy Rubén Montedónico. Quiero saber qué tipo de audiovisual hay que presentar, qué tipo de... Es evidente que para publicidad no es, ¿no? Pero ¿qué tipo de proyectos se puede presentar audiovisual? ¿Documentales o cómo es? El formato es indistinto. Puede ser un corto, puede ser un largometraje, puede ser documental, puede ser ficción. No hay problema. Perfecto. Respecto a eso, otra cosa que no les dije, pero me parece un dato interesante, y es que si ustedes llegan, hay algunos proyectos que a veces es como complejo decir, bueno, voy a esta categoría o voy a esta otra. Cuando el jurado le llega un proyecto que considera que sería mejor evaluado por otra categoría, nos lo hace saber y nosotros empezamos un proceso administrativo por el cual nos comunicamos con ustedes y demás, y llegamos a un acuerdo de si postulan en otra categoría o lo que sea. No van a quedar descalificados por eso tampoco. Tenemos en el chat un par de preguntas sobre las empresas. Primero decirles que las empresas que pueden acudir para financiar sus proyectos son todas aquellas que tributan patrimonio e IRAE, que son la amplia mayoría, salvo las unipersonales. El beneficio que van a recibir va a tener que ver de forma fija con la modalidad de su proyecto. Si su proyecto es Montevideo, va a ser el 55, si es del interior, el 65, y si es oficial, el 35. Luego hay otro porcentaje del aporte que haga la empresa, que es de un 25%, que ese 25% puede llegar a ser imputado a gastos por la empresa, pero eso va a depender de las finanzas de la empresa. Eso es algo que nosotros no les podemos definir de antemano, ni ustedes van a poder darles un número a la empresa, digamos. Eso es un dato que está bueno que manejen, que se lo transmitan, pero los contadores de las empresas van a ser quienes sepan decir si ese beneficio les alcanza y lo van a poder canjear. Mario. Sí, buenas tardes, mi nombre es Mario Pareja y vengo del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de Las Piedras. Lo mío es un comentario y tal vez alguna pregunta, pero más bien es un comentario. Nosotros en el año 21 presentamos y fueron aprobados 2 proyectos como de fomento artístico cultural. Sin embargo, nuestra experiencia con los FIC ha sido bastante negativa, en el sentido de que no hemos conseguido la financiación de los proyectos. Lo máximo que conseguimos fue un 8% de uno de los 2 proyectos aprobados. Y trabajamos durante 2 años con empresas grandes a nivel nacional, 3 consorcios importantes de la construcción,
Trabajamos a nivel departamental, nosotros somos de Canelones, trabajamos con 17 bodegas del departamento, apoyados por INAVI, o sea, con el respaldo de INAVI, y no conseguimos absolutamente ningún aporte, con Las Piedras Shopping, con Centros Industrial y Comercial de Las Piedras. Bueno, y de ahí solo, les digo, una empresa local financió el 8% de uno de los proyectos. Revisando un poco los antecedentes del LOFIC, veo que la mayor parte de los proyectos han sido financiados por empresas culturales de gran porte o empresas privadas que han tenido una relación con lo cultural anticipadamente. O sea que lo que creo es que la evidencia es que la mayoría de los proyectos financiados son aquellos que ya van, como ustedes bien decían, con una empresa asociada, o sea, el gestor, el promotor, el gestor cultural, ya tiene la financiación del proyecto antes de presentarlo. Eso me parece una estrategia muy buena, pero que no se ha implementado, porque realmente ir por el otro camino, me parece, para nosotros ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? Porque realmente fueron 2 años y pico tratando de conseguir financiación. Entonces, mi pregunta, llegando al final del comentario, es ¿en qué medida CONAEF puede contribuir a que algunos centros culturales pequeños, que no somos grandes empresas culturales, que no vamos a plantear proyectos como un festival de música a nivel nacional durante 2 o 3 años, que no vamos a plantear una publicación extremadamente cara que probablemente traiga beneficios para el sector privado, sino que estamos queriendo ejecutar proyectos culturales, algunos con infraestructura, otros simplemente eventos culturales? Entonces, la pregunta es si hay algún mecanismo a través de CONAEF al cual nuestros centros culturales y gestores culturales como nosotros podríamos recurrir para financiar los proyectos. Bueno, Mario, te cuento. Sí, bueno, eso es parte de lo que sucede, y también es parte de lo que sucede que cada vez hay la variedad y el tipo de proyectos que se están presentando viene creciendo, y eso está muy bien. Nosotros empezamos viste que del 2018 se cerraron los fondos, en el 21 reabrimos, y bueno, y eso ha sido como que en lo que centramos el esfuerzo de la Secretaría, en volver a poner la herramienta sobre sus pies y que funcione. Por suerte eso creo que nos viene saliendo, y que estamos teniendo como un buen vínculo con los gestores y demás. Entonces, bueno, este año vamos a tomar uno de los desafíos que teníamos pendientes, que justamente es esto a lo que vos te referís: hacer conocer la herramienta por las empresas, que más empresas empiecen a ver a los fondos como una opción de responsabilidad social empresarial, y que también cada vez más gestores la tengan en cuenta la herramienta de los FIC, cambiar un poco ese pensamiento de que solo los grandes festivales o los grandes proyectos pueden beneficiarse de esto, porque si nos ponemos a ver, el mecanismo en sí es el que hace que muchísimos proyectos culturales existan hace mucho tiempo y tengan éxito, que es esto de, bueno, ver con los comercios locales qué aporte se puede hacer, qué tipo de interacción puede haber entre la actividad cultural y esos comercios. Entonces, parece que vamos a ir por ahí, y espero que les podamos ayudar en eso, con esto del trabajo con la Cámara Nacional de Comercio, que integra el CONAEF, y ir difundiendo esto. También hay un cambio que no se los mencioné hoy, pero que también tiene que ver con colaborar en que puedan lograr más y mejores aportes, y es la agenda de la convocatoria. Nosotros veníamos alargando, la apertura era los primeros días de agosto, lo cual hacía que por lo menos en noviembre estuvieran los fallos, octubre, noviembre, y en ese momento las empresas ya tenían armado su proyección del año siguiente. Entonces,
como que llegábamos tarde. Ustedes tenían la certificación de soy un proyecto FIC, colabora conmigo, cuando la empresa ya su RCE lo había puesto en algo más, la mayoría de las veces. Ahora, con este cambio de fecha, lo que se va a hacer, se va a compasar los FIC a la proyección de las empresas. Entonces, ustedes ya van a saber que son un proyecto FIC, y las empresas todavía no van a tener proyectado su año. Entonces, me parece que eso realmente le va a dar más oportunidades. Y el cambio en la web creo que también aporta, porque en esto de reforzar que las empresas conozcan los fondos, que comprendan el mecanismo. De hecho, el año pasado ya tuvimos un contacto con el Colegio de Contadores, que es una parte importante, ¿no? O sea, si los contadores tienen en la mente esta herramienta y comprende que realmente es más sencilla de lo que se cree, también va a aportar a que las empresas los vean como una buena opción, aportar a la cultura por este medio. Entonces, esas cosas, yo creo que la web va a aportar a eso, en el sentido que, bueno, los que conocieran la página anterior se habrán dado cuenta que el lugar de los proyectos es otro, la visibilidad que tienen, y es como un gran catálogo que era importante tener. Sí, sí puedo. Yo iba a señalar que había dos públicos que eran realmente importantes. Uno de ellos es el que acabas de mencionar, que son los contadores, porque los contadores son los influyentes en los empresarios, en las donaciones y los aportes a la cultura. Y nuestra impresión ha sido que los contadores son reacios a aceptar porque creen que los FIC complican la contabilidad de la empresa, cosa que en la práctica no lo es, pero ellos piensan, o ellas anticipadamente, que eso va a complicar. Así que ese es un grupo importante. Y el otro es que creo que nosotros, muchos de nosotros, los pequeños gestores y centros culturales, no tenemos la capacidad de lobby, o no sabemos hacer el lobby empresarial para recaudar fondos. Y ese es otro grupo que me parece que debería ser objetivo de algún programa de capacitación o fortalecimiento para que mejoren sus capacidades para recaudar fondos de la empresa privada. Sí, también me parece que otra cosa que está fortaleciendo el uso de la herramienta, porque de hecho ha sido exponencial en estos últimos llamados, tiene que ver con cómo están funcionando, ¿no? O sea, no hay demoras en los certificados de crédito, no hay demoras en las liberaciones de fondos a los proyectos. Me parece que, bueno, se incorporó la Corporación Nacional para el Desarrollo en la gestión de lo financiero, y eso son todas cosas que el sector empresarial las ve positivamente, ¿no? Así que esperamos seguir creciendo en ese sentido. Alguien nos pregunta en el chat si cada proyecto busca la empresa que lo apoyará. Sí, los aportes, los fondos de incentivo cultural tienen dos formas de aporte, el fondo específico y el fondo común. Yo les vine hablando del fondo común, del fondo específico, perdón, que es el que cada uno, los aportes que cada uno gestiona y que van directo a su proyecto, porque de hecho es con la cuenta con la que funcionamos. El fondo común es un fondo que está previsto para aportes en general a la herramienta, que tiene un beneficio fiscal mayor del 75%, pero quedan allí, y luego el CONAEF lo distribuye periódicamente ese dinero con diferentes criterios entre los proyectos que están en el registro. Sinceramente, de hecho, no se ha dado ese mecanismo, y los FIC vienen funcionando con el fondo específico desde siempre, y además me parece que es como la herramienta sobre la que era importante comunicarles, porque
ustedes justamente, o sea, son promotores, van a salir a buscar aportes para sus proyectos. No es un fondo de adjudicación directa como los concursables, por ejemplo. A ver, bien. No sé si tienen alguna consulta más, o si quieren, dejamos esta conversa por acá. Los vuelvo a invitar a que nos escriban a consultafic@mec.gov.uy. Allí. Yo tengo una consulta, Vale. disculpen. Buenas a todos. Mi consulta es, si tu proyecto se inscribe en lo que vendría a ser el interior, ¿no? Sí. En ese caso, ¿el privado tendría que ser también del interior o podría No. ser de Montevideo? No, tiene que ser uruguayo, porque eso sí, las empresas tienen que ser nacionales, o ser filiales nacionales. No pueden venir aportes del exterior porque el beneficio fiscal es sobre impuestos nacionales. Pero después, Muy bien entendido. Muchas gracias. nada. Buenas tardes, yo tengo otra consulta. Dale. La empresa, o sea, obtiene ese beneficio fiscal y además tiene que hacer otro aporte de dinero. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si obteniendo el beneficio del FIC se puede obtener, o sea, se puede obtener ese dinero mediante varias empresas, no solamente una. No tienen. Te voy a contestar primero lo que entendí claramente que me estás preguntando y después vamos al otro. Podés tener la cantidad de aportes que sea, no hay limitaciones en ese sentido. Y tampoco hay limitaciones para el número de empresas que aporten al proyecto. Lo que no entendí es la primera pregunta. Sí, por lo que yo entendí, la empresa tiene como beneficio fiscal determinados porcentajes, los Sí, que habías mencionado. el porcentaje Entonces, sobre el aporte que hacen a tu proyecto. claro, exacto. ¿Ese aporte es el que recibe el promotor directamente, punto Sí. final? ¿O no es que la empresa tenga que hacer un aporte directamente de dinero, ¿no? No, la empresa hace un aporte. Me refiero a, o sea, que tengas un aporte extra a la exoneración fiscal. Capaz que no me expliqué. No, pero yo te voy a contar cómo funciona y capaz que te aclaro la pregunta aunque no te entendí y si no me vuelves a preguntar. Perfecto. Porque si no, yo creo que no te estoy entendiendo. Pero mira, una empresa pone 100 pesos en tu proyecto. Tu proyecto es del interior. Entonces, la empresa va a poner esos 100 pesos en la cuenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo con la que trabajan los fondos de incentivo cultural. De esos 100 pesos se te va a retener el 1,22% de comisión de administración y los 98 pesos restantes se te van a depositar en tu cuenta. Eso es cómo hace el camino el aporte hacia tu proyecto. Con respecto a la empresa pone los 100 pesos en la cuenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros, cuando termina el mes en el que aportó, le vamos a mandar un certificado de crédito por el 65%, o sea, por 65 pesos en este caso, para que canjee en patrimonio e IRAE en DGI. Y va a tener 4 años para canjear ese beneficio. Impecable, esa era mi consulta. O sea que hay una parte que es exonerable, digamos, para la empresa y la otra parte es como una acción. Una cosa que es importante y no les dije es que la empresa va a recibir su beneficio en tiempo y forma independientemente del proyecto. O sea, cuando la empresa hace el aporte, nosotros le vamos a pedir que presente la debida diligencia y que nos mande un mail con unos datos sobre el aporte. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, al mes siguiente se le va a presentar, se le va a hacer llegar el certificado de crédito. Si el promotor firmó o no firmó, si ejecutó o no ejecutó, si rindió o no, esa parte. La empresa cumplió con su parte y entonces va a recibir su beneficio.
sea, si bien son las dos partes de la misma cosa, van como por lados distintos. Impecable, muchas gracias. ¿Ves? Una consulta, ¿puede Sí, ser? claro. ¿Podrías ampliar un poquito lo del 25% adicional? Este chico. Sí, cuando la empresa hace un aporte, el 25% de este monto lo puede deducir a gastos. O sea que indirectamente estaría haciendo un beneficio también sobre el IRAE a pagar por la empresa. ¿Se entiende? Lo que pasa es que eso va a depender de la facturación de la empresa, porque si la empresa es pequeña y paga IRA de ficto, tal vez no le alcance ese beneficio. Por eso no es uno de los beneficios que presentamos como los beneficios FIC, así. Nosotros siempre nos referimos a los porcentajes que les podemos asegurar, digamos, porque tienen que ver con los certificados para canjear por certificados de crédito, ¿no? O sea que nosotros hacemos las constancias del aporte, que en esa constancia figura la ley y cuál es el porcentaje y el monto total, y eso después lo canjean por certificados de crédito en DGI. Eso se los podemos asegurar. Este otro 25 depende mucho de la empresa. Pero el mecanismo sería que si lo pueden deducir como gastos, mandan un mail y dicen, bueno, además yo podría justificar este monto extra como gasto. Claro, y se hace otra constancia para presentar. Claro. Pero las que se emiten de forma automática son las de los porcentajes vinculados a la modalidad del proyecto. Ok, y en líneas generales vos decís que esto aplica para empresas grandes. Y yo tengo entendido, por lo que me han enseñado los contadores de los PIC, que sí, que es así porque las empresas más pequeñas pagan unidad de ficto y que en general con la devolución que se genera por el aporte sería suficiente. Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para conseguir una empresa? Para conseguir el primer aporte tienen aproximadamente un año. En realidad tienen tiempo hasta que se publique el registro del año siguiente. Si ustedes postulan el 23, el registro del 23 caduca cuando esté el registro del 24. Entonces, hasta el día previo pueden recibir el primer aporte. Después cada uno va a tener sus plazos de 12 o 18 meses en función de ese primer aporte cuando lo consiguen. No, cualquier persona física puede ser promotor de los TIC, digo, porque nos preguntan en el chat si solamente un gestor cultural puede iniciar el trámite. Como les decía hoy, no es necesario que tengan una empresa, ni unipersonal, ni de ningún otro tipo. Lo que sí van a necesitar, si el promotor va a recibir sus honorarios a través del FIC, tengan en cuenta que después lo van a tener que rendir. Entonces, bueno, ahí va a tener que tener algún tipo de empresa que tenga que ver con la tarea, o lo van a poder hacer por las cooperativas de artistas y oficios afines. Pero no es un requisito. ¿Cuál es la otra pregunta ahí que no veo? No hay ningún tipo de limitación respecto a si son estudiantes o a su profesión, eso no hay ningún tipo de limitación. Salvo las que les mencionaba al principio, las limitaciones del responsable legal, ¿no? O sea, que sean jurados del llamado, que sean parte del CONAEF y que no sean los representantes de los gestores, o que tengan relación de parentesco hasta en segundo grado con los consejeros, o tener una relación contractual con la Dirección Nacional de Cultura. Esas serían las limitaciones.
No, saben que en la DGI se puede consultar, nos preguntan el listado de empresas. Como les decía antes, y Juan me podrá corregir, pero casi todas las empresas facturan patrimonio de IRAE, salvo unipersonales y TAM. Las que pagan el hotel. Y las que pagan, Personal. claro, las que pagan IRPF, que son las unipersonales. Listados de empresas. Nosotros el año pasado empezamos a consultarle a las empresas si querían formar parte de un registro. Y es una cuestión de la protección de datos que tenemos que tener en cuenta, porque esto es una pregunta bastante frecuente, si tenemos un listado de las empresas a las que pueden consultar. Y lo cierto es que la amplia mayoría se ha manifestado en contra de formar parte de ese listado público. Pero bueno, como les decía antes, en realidad la amplísima mayoría de las empresas facturan patrimonio de IRAE, así que tributan por patrimonio de IRAE, así que es bastante amplio el campo de acción que tienen. ¿De dónde saco la información de qué? Está, la lista, como les decía, no hay tal cosa como esa lista. Hola, ¿qué tal? Hago una consulta. Sí. No soy del área contable, así que puede ser que esté haciendo una gran mezcla, así que les pido que me orienten. Esos 65% que la empresa recibe después como un descuento al impuesto, ¿es correcto? ¿Es un descuento general al impuesto de esa empresa o es un 65% de descuento de lo que está dando al proyecto de FIC? Es el 65% del aporte. Los porcentajes siempre son sobre el aporte. Si a ti te donan 100 pesos y tu proyecto es del interior, va a recibir 55 en certificado de crédito, 65 del interior y 35... y 35 los oficiales. Pero eso siempre va a ser sobre el aporte y contra estos dos impuestos específicos que son patrimonio e IRAE. Bien. O sea que en la práctica, tal vez esta sea un reduccionismo, pero para entenderlo, la empresa estaría aportando, si es una donación para el interior, un patrocinio para el interior, la empresa estaría aportando un 35% de dinero propio al proyecto, porque el 65% se le regresaría por parte de impuesto del otro lado. Sí. Entendí bien. Bien, gracias. ¿Alguien más? Si no hay más consultas por acá hoy. Yo tenía la última, que ya le dijeron, pero no lo retuve. ¿Cuánto es el máximo que se puede, ¿cómo se dice, como facturar o percibir por la FIC? Los aplicables vos podés aplicar a financiar 3.600.000 pesos, salvo en la categoría audiovisual y videojuegos, que son 7.100.000 pesos. Eso es para la realización o desarrollo. Si tú tenés un festival de cine o un evento de presentación, eso iría sí dentro de esas categorías, pero con el aplicable menor de 3.600.000. ¿Pero esto es el presupuesto o lo que se puede aplicar de Es lo que se puede aplicar. Si tu festival es de 10 millones, por eso les hablaba antes de las cartas de otras fuentes de financiamiento. Si tú tienes un proyecto mucho más amplio, no hay problema, podés aplicar a los FIC, no sé, a la preproducción nada más. Perfecto. Gracias. De nada. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más consultas, ahora sí, los liberamos. Esperamos que nos escriban a la consulta FIC. Cualquier inconveniente que tengan a la hora de postular, no duden en consultarnos. Bueno, nos seguimos encontrando y recuerden que esto va a quedar en el canal de Cultura y la van a poder encontrar también el link en la página. Después de los FIC, ahí también tienen las bases y tienen el protocolo del año anterior, si bien no está listo el del 23,
que les va a llegar a los proyectos que queden en el registro, pero capaz que pueden verlo y hacerse idea de cómo funciona un poco más esto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.